A todos los que están en línea, Dios los bendiga. Amados hermanos, ahora cantamos y tocan, deja que te toque el maestro, ¿cierto? Y yo tenía aquí lo que escribí, que me dio el Espíritu, y le decía, ¿cómo puedes decir que somos luz? Con mi fuerza y poder no podemos alumbrar nada, solo somos una vela y no la llama, pero cuando me tocas con tu fuego santo, ahí mi fe se enciende, formando una llama santa, y puedo iluminar a todos los que están alrededor, porque es con tu amor, con tu poder, y a todos nos enciende en esta noche, con ese fuego santo, ¿sí? Con esa esperanza viva, con ese gozo que solo nos da el Señor. Amén. Y hoy nos da esta palabra: arrepiéntete y verás. Arrepiéntete y verás. Los que están en línea, y siempre oramos pues por los que están en necesidad, por los que están sufriendo, todo morador de esta tierra en sufrimiento, pero el Señor nos dice: arrepiéntete, ¿sí? Que busquemos primero su reino y su justicia, y todas las añadiduras vendrán y de sobra. Amén. Entonces vamos a la palabra, Mateo 4:17. Mateo 4:17. Estamos puestos de pie por reverencia a la palabra. Mateo 4:17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos estar sentados. La mayoría de los cristianos, mis amados hermanos, nos arrepentimos lo suficiente, ¿cierto?, como para ser salvos, pero no como para ver el reino de Dios. Israel esperaba a un Mesías que llegara como un rey que gobernara sobre todos los reyes, y él lo hizo, pero su concepto equivocado sobre lo que significaba la grandeza en el reino del Mesías, estaban muy equivocados, y eso les hizo que les resultara muy difícil comprender cómo podía haber nacido sin fanfarrias terrenales y convertirse en el siervo de todos. Qué maravilloso es cuando dice que el que quiera ser el mayor entre todos sea el más pequeño, sea el que más sirve. Ellos esperaban, sí, que un rey con toda su pompa, ¿cierto? Y esperaba que él iba a venir a vengarse de todos los que los habían oprimido por siglos. Pero no se daban cuenta, mis amados hermanos, que la venganza del Mesías estaría dirigida no tanto a los enemigos de Israel, como a los enemigos de todo hombre, todo pecado oculto de nosotros. El pecado, el diablo, ¿sí? Todas las actitudes farisaicas que promueve una religión. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Jesús el Mesías llegó, hermanos, lleno de sorpresas. Solo los de corazón contrito y humillado podrían seguir sus desafíos constantes a los límites sin ofenderse. Cristo invirtió todas las normas aceptadas por el mundo. Eran dichosos los pobres, no los ricos. Se debería estimar a los débiles, no a los fuertes, a los de corazón limpio. Estos eran los que comprendían el significado de la vida, no los sofisticados y mundanos.
La justicia debía ser el objetivo del hombre, no el poder, el dinero, ni el placer sensual. Muy diferente a todo lo que esperaban de él. Su propósito se reveló en un mensaje básico, que es este versículo que leímos, Mateo 4:17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, a todos, ¿sí? Ahora bien, hubo algo que los tomó completamente de sorpresa. El Mesías trajo a su mundo consigo. Arrepentirse significa mucho más que llorar por los pecados, o aún apartarse de esos pecados para seguir a Dios. De hecho, apartarse del pecado para volverse a Dios es más un resultado de un arrepentimiento verdadero. Podemos llorar mucho, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no vamos a cambiar. Y no vamos a cambiar de forma de pensar. Solo podemos cambiar de forma de pensar al descubrir cuál es el objetivo central del ministerio de Jesús: el reino. No se trata simplemente de un mandato celestial de pensar cosas agradables. Obedecer este mandato es posible solo para quienes se rinden ante la gracia de Dios. Solo nosotros entendemos, pero si nos rendimos ante la gracia de Dios. La mente renovada es la consecuencia de un corazón entregado. Media vuelta. Suele definirse el arrepentimiento como dar media vuelta. Esto implica que yo iba en una dirección en esta vida y cambié para seguir otra. La Biblia lo explica así, y vamos a Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esta palabra nos llama a avanzar cada día más, avanzar en nuestra fe cristiana, dejando ya atrás los rudimentos básicos y profundizando en la madurez espiritual, hermanos. El pasaje nos invita a no volver a los principios fundamentales como el arrepentimiento de obras muertas, ¿sí?, sino a progresar hacia una comprensión más profunda de la fe cristiana. Maduremos espiritualmente. Arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. La fe en Dios, la fe entonces es tanto la coronación como el camino que lleva al arrepentimiento. Mucho se ha predicado este mandato en los últimos años. El mensaje es muy necesario. El pecado oculto es el talón de la iglesia. Y cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no? Ese pecado nos ha impedido tener la pureza que produce osadía y gran fe. Pero por noble que sea tal meta, el mensaje no alcanza. Dios desea algo más de nosotros. Simplemente Él no quiere sacarnos solo de apuros. Él quiere que estemos en la posición correcta. El arrepentimiento no es completo si no visualizamos su reino. ¿Cómo? El arrepentimiento no es correcto si no visualizamos su reino. La frase "el reino de los cielos" aparece 33 veces en el libro de Mateo. El reino de Dios se halla 5 veces.
pero en todo el Nuevo Testamento está 68 veces. Por reverencia al nombre santo del Señor, los judíos nunca pronunciaban el nombre de Dios, sino que lo sustituían por la palabra cielo. El hijo pródigo confesó que había pecado contra el cielo. ¿Recordamos? En Lucas 15:21, queriendo decir, he pecado contra Dios. En muchos lugares en los que Mateo menciona el reino de los cielos, los pasajes paralelos en Marcos y Lucas usan el reino de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra reino quiere decir gobierno, reinado, autoridad. Más que un lugar o región específico, la frase el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios. ¿Quién nos gobierna a nosotros? ¿Quién? Colaboradores de Cristo. El elemento central del arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar, hasta que la presencia de su reino llene nuestra conciencia. Y por eso la hermana es repetitiva. Esto es todos los días de nuestra vida hasta el fin, la palabra de Dios, que es la que nos santifica todos los días, nos aparta más para Él. Entonces, debemos tener este arrepentimiento y esta forma de pensar cambiada hasta que su palabra llene nuestra conciencia, llene nuestra mente. Podemos resistir fácilmente los intentos del enemigo, ¿sí? Y quiere atar nuestros afectos a las cosas que son visibles. Mucha gente, la casa, el carro, el trabajo, los ahorros del banco, preocupados por todo, ¿sí? Y nuestro corazón tiene conciencia de la presencia de Dios. Él es nuestro todo. Él es el centro de nuestra vida. O nos levantamos solo a correr y a no decirle buenos días, Padre, a darle gracias por abrirnos los ojos a un nuevo día, a darle gracias por la noche que acaba de pasar, porque Él es el que sustenta nuestros sueños. Él nos arrulla en nuestro sueño y en medio de nuestro sueño nos da su consejo, ¿sí? Entonces, si no estamos así, con la mente de Cristo, el enemigo, si viene y toma la conciencia del ser humano, sabiendo que Dios vino, el Señor vino a destruir las obras del diablo, y por lo tanto nos prepara a nosotros también, y nos empodera, para poder decirle, apártate de mí en el nombre de Jesús, como el Señor lo hizo, porque escrito está. Nosotros también podemos decirle, porque sabemos esta palabra, que está grabada en nuestra mente, está escrita en la tabla de carne de nuestro corazón, ¿sí? Y en 1 Corintios 3:9 nos dice, 1 Corintios 3:9, nos dice el Señor, a ver, leámoslo. Porque nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren lo que nos habla la palabra. Si el reino es aquí y ahora, debemos reconocer que esta nos lleva, esta palabra, a ese ámbito invisible, si la ponemos por obra, si meditamos en ella. Eso quiere el Señor. Pero ¿cómo vamos a allá movernos en lo sobrenatural si no hemos vencido todavía lo natural? Y nos dice, bueno,
Santiago. Si todavía hay pleito, disensiones, contienda entre ustedes, murmuraciones, bueno, ¿eso es espiritual? No. Y dice, eso es carnal, y en otra versión dice, eso es diabólico. Por eso nosotros siempre oramos que le presentamos estos cuerpos y que no nos permita prestar ningún miembro de este cuerpo al pecado. Porque esta lengua pequeña, pero enciende grandes fuegos. Oiga, lo que dice, e inflama hasta la rueda de la creación. ¿Cómo será de peligrosa? Por eso nosotros siempre en el grupo de oración, ¿no, Teresita? Señor, prudencia. Señor, pon guarda nuestra boca, un centinela, Señor. Que hablemos solo sabiduría. Entonces, nos movemos ya en este ámbito invisible del reino de Dios, en su palabra, en su gobierno, pero el hecho de que esté cerca significa que está a nuestro alcance. Pablo dijo que el ámbito invisible es eterno, mientras que lo que vemos solo es temporario. Sí, es pasajero. Estamos desconsolados. Cantemos alabanza, adorémoslo, glorifiquémoslo, ¿sí? Siempre adorando y glorificando su santo nombre. Tener contentamiento en todo, no importa cuál sea nuestra situación, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Segunda de Corintios 4:18, mis amados hermanos. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mis amados hermanos. Jesús le dijo a Nicodemo que tendría que nacer de nuevo para ver el reino. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Lo que no se ve puede comprenderse únicamente por medio del arrepentimiento. Hermanos, si no tenemos un genuino arrepentimiento y una entrega total y absoluta a Dios, no podemos comprender este reino. No. Como si Jesús hubiera dicho, si no cambian la forma en que perciben las cosas, vivirán toda la vida pensando que lo que ven en el ámbito natural es la realidad superior. Y hay mucha gente que vive solo de eso, de las cosas materiales. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca veremos el mundo que está justo delante de nosotros, el mundo de Él, que es el cumplimiento de todos los deseos que hayan tenido en su vida. Yo nunca me había sentido tan plena, y siempre me han oído decir, antes yo no le hallaba sentido a la vida. De verdad que sentía ese vacío, y solo Él llena todo vacío. Solo Él calma el dolor de ausencia. Solo Él puede pasar bálsamo y ungüento cicatrizante por nuestras heridas. Que me ofendieron, que me dijeron, vaya ante Él, póstrese ante Él y adórelo, y verá cómo sale de esa comunión con Él, libre. Bueno, si ve, Él es el cumplimiento de todos los deseos que hayamos tenido en nuestra vida. Conocerlo a Él es lo más maravilloso que puede haber. Por eso Pablo dijo, todo lo dejo atrás por basura, por la excelencia del conocimiento de Él. Bendito Dios, todo lo que Jesús hizo en su vida y su ministerio, lo hizo en esa realidad superior. Viviendo de lo invisible, amados hermanos, Proverbios 25:2. Viviendo de lo invisible. Proverbios 25:2.
Lo tenemos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Cómo nos manda a escudriñar las escrituras, no? Algunas cosas solo las descubren los que están desesperados, hambrientos, sedientos, necesitados de Él, más que de cualquier otra cosa. Esta valiosísima actitud nos lleva a ver el reino y hace una marca en nuestro corazón de la verdadera realeza del reino. Y nosotros leemos en la palabra: yo soy real sacerdocio, linaje santo. ¿Sí? Y Dios, Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero si meditamos en esa palabra, ¿qué es ser reyes y sacerdotes para Él? Llevamos esa marca de la verdadera realeza del reino en nuestro corazón. Y vamos a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Dios que puso el oro en las piedras, en esas piedras preciosas, trajo su reino consigo, pero lo dejó oculto. Pablo habla sobre esto en su carta a los Colosenses. Allá nos informa que Dios escondió nuestra vida abundante en Cristo. ¿No les parece algo maravilloso? Nos bendice con todas sus riquezas en Cristo Jesús. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es algo maravilloso. Si meditamos en esta palabra, este versículo es una poderosa declaración sobre el cambio de vida que ocurre cuando recibimos a Cristo de todo nuestro corazón, nos arrepentimos y empezamos a vivir para Él, por Él y en Él. Esto es algo que nos llena la vida. Bendito Dios. Debemos morir a ese pasado y vivir en esta nueva vida escondida en Dios. Sí, en esta manifestación gloriosa. ¿Y dónde está Él sentado a la diestra del Padre? Y nos tiene juntamente a nosotros sentados con Él. Si meditamos en esta palabra, es para danzar, es para estar felices, aún a pesar de lo que estemos pasando. Efesios 1:20 nos dice, vamos a Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendito eres, Señor. Este versículo habla del poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Jesucristo y su exaltación a su diestra en los lugares celestiales. Este poder, según el pasaje, es el mismo poder que usa Dios y nos da fuerza y vida a nosotros, sus hijos. Fuerza y vida. Tenemos que recibir esa fuerza y ese poder. La palabra de Dios es poder en acción, es vida. Yo siempre recién llegué a la iglesia y empezaba a oír y yo decía, Señor, esta palabra no es estática. Cada que oía esas prédicas, no, esta palabra tiene poder, Señor. Y que entre más la estudio, el Señor me da más convicción de que es así. Que es una vida abundante, escondida en el ámbito del reino y solo la pueden tomar por fe. Esto es algo maravilloso. El dominio del rey. El reino es el dominio del rey. Dominio implica autoridad y el Señor Jesús vino a ofrecer los beneficios de su mundo a todos los que se someten a su gobierno. Sometámonos a Él,
sometidos a él, ¿qué? Resistimos al diablo y él huirá de nosotros. El ámbito del gobierno de Dios es ese ámbito de toda suficiencia. Él es el ámbito llamado el reino. Los beneficios de su gobierno quedaron ilustrados por medio de sus obras, liberación y sanidad. La vida cristiana ha sido dirigida hacia esa meta, verbalizada en la oración modelo del Señor. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Su dominio se concreta cuando lo que sucede aquí es como en el cielo. El sermón más sublime, en Mateo capítulo 4, Jesús primero declaró el mensaje de arrepentimiento. Y llegaron personas de todas partes, hermanos, trayendo a los enfermos y dolidos, a los atormentados, discapacitados. Jesús los sanó a todos. Después de los milagros, Jesús dijo su sermón más famoso de todos los tiempos, el Sermón del Monte. Es importante recordar, hermanos, que todas las personas acababan de ver a Jesús sanar toda clase de enfermedades, realizar liberaciones. Esas liberaciones asombrosas, hermanos. Es posible que en lugar de ordenarles un cambio en su forma de pensar, Jesús estuviera, hermanos, en realidad explicándole la transformación del corazón que acababan de experimentar. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu. Mateo 5:23. Dichosos, bienaventurados. Bienaventurados somos, felices, dichosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en la Biblia, pobre de espíritu se refiere a aquellos que reconocen su dependencia total y absoluta de Dios, su incapacidad para salvarse. No nos podemos salvar a sí mismos. Es una actitud de humildad y de sencillez de corazón, en la que uno se da cuenta de su propia pobreza espiritual y su necesidad de la gracia de Dios. Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Por eso Él dice, a los orgullosos y altivos los miro de lejos, pero a los humildes, ¿qué hace? Da su gracia. ¿Cómo describirías a una multitud que abandona ciudades durante días, recorre grandes distancias a pie, abandona todo lo que implica la vida, solo para seguir a Jesús a un lugar desolado? ¿Hemos pensado esto? Y allí Él iba a hacer lo que ellos habían creído imposible, el hambre que sentían en su corazón. Arrancó del corazón de Dios una realidad que ellos ni siquiera sabían que existía. ¿Está incluida esta situación de ellos en las bienaventuranzas? ¿Creen? Creo que sí. Los llamó pobres en espíritu y Jesús le dio la manifestación del reino que había prometido con sanidad y liberación. Después de los milagros le siguió el sermón, porque era común que Jesús explicara con su enseñanza lo que acababa de hacer. En este caso, la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús causó hambre de Dios en la gente. Hoy tenemos hambre de Dios, hermanos. Esta hambre provocó un cambio en sus actitudes, porque cuando viene Él a nuestra vida hay un cambio. No podemos decir, llevo 30 años, llevo esto, oro, hago, pero no hay cambio. Hay un verdadero arrepentimiento, acordémonos lo que dijo. Solo un verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio. ¿Sí?
Entonces, hermanos, Dios nos calma esa sed y esa hambre cuando nos humillamos ante Él y cuando le decimos: Padre, hemos pecado, perdónanos, nos duele. Pero un genuino arrepentimiento no puede ser engañado. Un corazón arrepentido jamás Él desprecia. ¿Sí? Y fue su presencia lo que ellos detectaron. Y era esa presencia la que ansiaba para ellos. Amamos su presencia. Esa presencia es la que nos llena nuestra vida. ¿Sí? Simplemente necesitaban, ansiaban estar donde Él estaba. El hambre nos hace humildes. El hambre de Dios produce la máxima humildad. Si no tenemos hambre, no vamos a tener humildad. Y Él los exaltó a su debido tiempo, permitiéndoles probar lo que era su dominio. Primera de Pedro 5:6, que nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillémonos bajo su mano poderosa. El Sermón del Monte es un tratado sobre el reino. En él Jesús revela las actitudes que ayudan a sus seguidores a acceder a su mundo invisible. Solo Él nos lleva y nos llama ciudadanos del cielo. Somos. ¿Cuántos ciudadanos del cielo hay aquí? Por eso estas actitudes se forman en nosotros para que podamos captar en totalidad lo que es el reino. Y Él lo tiene a nuestra disposición. Sí, conmigo se han enojado. Ay, ore por mí. Vayamos al arrepentimiento. No, que eso no era lo que yo quería oír. Un corazón contrito y humillado ante Dios no lo rechaza, no lo desprecia, ¿sí? Cristo se revela en estos versículos. Él podría haberlo expresado con estas palabras: así es una mente arrepentida, humillada. Por favor, observen la condición gozosa de los ciudadanos del cielo. Todavía no estamos en el cielo y estamos felices, bienaventurados, bendecidos estamos. Y esta es mi paráfrasis de Mateo 5:3-12. Estudiémosla, escuchémosla. Ustedes son felices si son pobres de espíritu, porque el reino de los cielos es suyo. Ustedes son felices si lloran, porque serán consolados. Ustedes son felices si son mansos, porque heredarán la tierra. Ustedes son felices si tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ustedes son felices si son misericordiosos, porque recibirán misericordia. Ustedes son felices si son de corazón limpio, porque verán a Dios. Ustedes son felices si son pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ustedes son felices si son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ustedes son felices si los calumnian y los persiguen y dicen toda clase de cosas malas de ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense de gran manera, porque su recompensa en los cielos es grande, ya que así persiguieron a los profetas que antes fueron. Estudiemos el resultado prometido para cada nueva actitud: recibir el reino, ser consolados, recibir misericordia, ver a Dios, etc. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque muchos consideran las enseñanzas de Jesús como otra forma de la ley. Para la mayoría, Él solo trajo un nuevo conjunto de reglas. La gracia difiere de la ley en que el favor llega antes de la obediencia. Me gustó, yo, gracias Señor. Sí, la gracia difiere de la ley en
en que el favor llega antes de la obediencia. Bajo la gracia, los mandamientos del Señor vienen totalmente equipados con la capacidad de cumplirlos. No tengamos temor, Él nos equipa, Él nos empodera para poder cumplir. Santiago 1, 21 al 25. Santiago, vamos a Santiago. Santiago. 1, 25, 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será feliz en lo que hace. El dominio hecho realidad, mis amados hermanos. El mundo invisible tiene influencia sobre lo visible. Tengamos muy en cuenta, si el pueblo de Dios no intenta tomar el reino de Dios, ese reino que tenemos a nuestro alcance, la potestad de las tinieblas está lista para demostrar su capacidad de influir. Es doloroso cuando vemos que alguien se aparta de la verdad, del camino de la vida. Sí, porque viene el reino de las tinieblas e influye en ella. Sí, pero acordémonos que el reinado de Dios está sobre todos. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jesús ilustró esta realidad en Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Primero, Jesús obraba solo por medio del Espíritu de Dios. Segundo, el reino de Dios llegaba sobre las personas que eran liberadas. Jesús causaba la colisión entre dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Qué lindo es estar en el mundo de la luz. Nos trasladó de esas tinieblas a su luz admirable. De la misma forma, cuando el dominio de Dios se mostró por medio de Jesús al hombre, el hombre fue libre. Y sabemos que el Hijo del Hombre libertar, ese será verdaderamente libre. Andar por convicción, esa es la clave para descubrir la naturaleza superior del ámbito invisible. Es el don de Dios interior que debemos descubrir. Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Concluyamos, mis amados hermanos. Entonces, lo que nos dice Mateo 4:17, desde entonces Jesús empezó a predicar, ¿qué? Y a decir, arrepentidos. Esta noche nos dice, arrepentidos. A los que están en línea, arrepentidos. Este versículo marca un inicio del ministerio público de Jesús, donde llama a la gente a cambiar. Vengan todos los cansados y los cargados, que yo los haré descansar. Está llamando, está con los brazos abiertos esperando. Se oye queja, se oye llanto, se oye sufrimiento, pero que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Que el Espíritu Santo redarguya esta noche a todo aquel que está en sufrimiento.
que les dé esa urgencia de venir a Él, esa necesidad, esa hambre, que los traiga un cambio radical, porque no se oyen sino quejas y quejas, pero Dios dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. La importancia del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo una confesión de pecados, sino un cambio de corazón y una nueva orientación hacia Dios. Es un arrepentimiento. Este reino es una realidad, hermanos. Nosotros podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en cada uno de nosotros, porque no estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo en las calles. A todos los que están en sufrimiento, ¿qué estamos haciendo con el reino de Dios? ¿Lo estamos llevando? A los que están todavía en esas tinieblas en las cuales estuvimos nosotros un día, ¿nos duele? Y lloramos orando, pero también vamos por ellos a llevarles este glorioso evangelio de salvación y de vida eterna. Como nos dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estemos puestos de pie. Vamos, hermanos, sí, oremos, que nos duela, y mucho. Tanto sufrimiento, tantos jóvenes descarriados en nuestras propias familias. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dejándoles este legado de arrepentimiento genuino, que digan mi papá y mi mamá fueron así, pero ahora están en un arrepentimiento que nos da pena. Nosotros fallando, que se avergüencen porque ven la entrega, el arrepentimiento genuino y la entrega total al Señor. ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos cambien y se arrepientan si de pronto nos están viendo a nosotros obrar mal o estar en pleito, en contiendas, en chismes, todo, en vez de estar llevando este glorioso evangelio y ser luz para ellos? Debemos brillar, pero con la luz de Cristo. Que podamos decirle, sí, mírenme a mí, pero lo que hay de Cristo en mí. Y si hay algo bueno mío es porque es de Él. Porque mi vida está consagrada a Él. Y estemos ahí, y yo estoy segura que Él, en su infinita misericordia, abraza a nuestros seres amados. Porque todos los días hacemos este vallado de oración y los cubrimos en este vallado de oración. Y el Señor a su tiempo lo hará, a su manera y en su santa voluntad. Mientras tanto nosotros deleitémonos en esta palabra y Él nos da esta fuerza para esperar pacientemente en Él. Y esperar que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a todos los que están en línea. Y todos los que lo recibieron esta noche, el Espíritu Santo de Dios los selle. Y empiecen en este arrepentimiento y en esta entrega total y absoluta a Él. Amén. Amén. Amén.